Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Hoy Uchilora no nos acompaña, está un poquito enfermo, aquejado de la gripe en la casa, pero una servidora les acompañará durante la próxima hora con un resumen fílmico y comentado de las informaciones que esta misma semana han sido noticia. Por supuesto, vamos a hablar sobre el conflicto laboral en Punta Catalina, las protestas de los empleados, los despidos, los acuerdos y todo lo que se ha movido alrededor de ese tema. También la oposición de las iglesias a una nueva reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse. Hablaremos también sobre la reunión del PRD, la reunión del Comité Central del PLD y también el tema más caliente de esta semana, las intervenciones telefónicas a los abogados del caso Odebrecht que han sido reveladas esta semana con todo lo que hay detrás de eso. Ese es el menú de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta misma semana. La semana pasada los trabajadores de Punta Catalina fueron sorprendidos con un comunicado en el que se les informaba que este año no recibirían su bonificación. La habían recibido los años anteriores, pero este año, según el consorcio Odebrecht, Tecnimont, Estrella, no tuvieron beneficios y por tanto no iba a haber bonificación. Esto provocó inmediatamente una serie de protestas, manifestaciones, disturbios incluso dentro de la planta de Punta Catalina. Las labores fueron suspendidas, se tuvo que militarizar ese proyecto y empezó un proceso de negociación con los trabajadores y los sindicatos. Esas negociaciones se han dado esta semana, pero bueno, hay muchas cosas que comentar al respecto. Con la mediación de Pepe Abreu del CENUS, hubo reuniones en el Ministerio de Trabajo incluso, donde el consorcio, las empresas, propusieron en un principio a los trabajadores hacer no el pago de la bonificación, sino el pago de un salario extra dividido en un 50% en abril, un 50% en mayo. Esto fue rechazado por los trabajadores, hubo nuevas protestas en Punta Catalina, nuevamente fue militarizada Punta Catalina. Vamos a ver un poco de lo que fueron esos acuerdos. La entrada a la planta se mantiene vigilada por militares y policías, y es que los empleados exigen el pago total de la bonificación correspondiente al 2018. Muchos salieron a sus casas a media mañana de este martes. Consideran una burla que no quieran pagar la bonificación, alegando que no hubo ganancias, siendo el 2018 de mucho trabajo. Ellos fueron a la Secretaría de Trabajo y cuando le pidieron los documentos para presentarlo de la pérdida que hubo, no presentaron ningún documento, la cual indica que ellos no perdieron nada, sino que no quieren dar los bonos. La comunidad de Catalina, que la noche de este lunes salió a protestar, mantiene su respaldo a los trabajadores. No es posible que una gente trabajando 12 horas y 8 horas diario deben de quedarse con el dinero, con el sudor de su frente, que son pobres y necesitan su dinero. Agentes policiales vigilan la entrada a la comunidad para prevenir incidentes. Porque si me han querido quemar goma, quemamos goma y no estamos quemando goma pacíficamente. Entonces ustedes pueden estar ahí para tener el orden, pero no para violentar nuestros derechos. Las negociaciones con la mediación del presidente del CENUS, Rafael Pepe Abreu, no han satisfecho el reclamo de los empleados. Esa propuesta no fue aceptada por los trabajadores de Punta Catalina, quienes aseguran que el año pasado trabajaron más que todos los años anteriores y merecían su bonificación y por eso volvieron a paralizar las labores en la planta. También en los alrededores de Punta Catalina, Nizao, Baní, toda la provincia prácticamente militarizada. Vamos a ver. Lo que le importa a los trabajadores es recibir, ¿verdad? El monumento, el pago que le corresponde. Lo demás, el adjetivo que se utilice para el trabajador es indiferente. Entonces, en ese momento estamos con el sector empresarial. No hubo acuerdo.
fue algo arreglado. Finalmente, en horarios de la tarde de hoy, los representantes de Punta Catalina y los trabajadores pudieron llegar a un acuerdo amigable para continuar con los trabajos de forma regular en la referida planta. Finalmente llegamos al siguiente acuerdo, que la empresa pague un mes de salario completo el día 30 de este mes, que los trabajadores, en base a eso entonces, desde hoy comenzaran a reintegrarse a su trabajo. Hubo otra negociación posterior a esto en la que el consorcio aceptó pagar el sueldo completo en un solo pago, y esto tampoco fue aceptado por la totalidad de los trabajadores, que seguían insistiendo en que lo que les tocaba era la bonificación, que es mayor que un sueldo extra. Y para su sorpresa, un buen número de trabajadores, cuando llegaron al día siguiente a sus puestos de trabajo, se encontraron con su carta de desahucio. Una gran parte de ellos vimos que fueron desviados a un área de descanso para luego firmar su cancelación. La situación no se sabe. Nosotros vinimos a trabajar como siempre y no hemos topado con esto, que el carnet no nos ponche y no han quitado el carnet y no han traído aquí como chivo una cerca. Nosotros vinimos a trabajar hoy y cuando entramos ahí resultamos que estamos cancelados. Algunos empleados expresaron su malestar por el trato recibido. Atropellado, una patana llena de carbón y de piedra me pasó por encima, desbaratado, porque que ellos abusaron de uno. Primero nos quitaron parte de nuestro beneficio que nos daban, porque ellos nos daban una metra, nos la quitaron, después ahora se quieren quedar con los bonos, se declararon y quien quiebra. Uno aquí dio el todo por el todo, de ahí salían integrantes con él, elecciones, todo por el todo, para ahora venir que están afuera, para ellos comprar su medicamento, cualquier cosa, que no hay bono. Eso fue un abuso que ellos hicieron con uno, pero nadie hay un Dios. Otros estaban conscientes de la fecha en que terminarían su trabajo aquí. Pero ahora firmamos y sí están garantizados dando nuestros bonos, que es lo que realmente uno quería. Pero de mi parte ya yo sabía que yo me iba el 1 de mayo, o sea, esto no me sorprende. Pasado este mediodía, muchos retornaron a sus hogares teniendo pendiente el pago de sus prestaciones. Mientras tanto, hasta el momento, ninguna autoridad de la empresa ha dado la versión del consorcio sobre lo que ocurre este miércoles aquí en Punta Catalina. Continúa, por supuesto, el malestar en todo Nizao, de donde son la mayor parte de los trabajadores de Punta Catalina. Hasta el viernes se hablaba de más de 200 empleados despedidos de la planta, supuestamente por haber estado involucrados en los disturbios que ocurrieron allí la semana pasada y por negarse a aceptar, a acatar ese acuerdo con Punta Catalina. Y aquí viene una parte importante para los trabajadores que tienen hasta el 30 de abril las empresas para pagar las bonificaciones, y es cómo un trabajador sabe si su empresa tuvo o no tuvo beneficios y cuál es la bonificación que le toca. En este caso, los empleados de Punta Catalina pertenecen a un sindicato que aboga por ellos, pero la mayor parte de los trabajadores en la República Dominicana no pertenecen a ningún sindicato y no tienen forma de comprobar si su empresa ha tenido o no ha tenido beneficios para repartir entre sus trabajadores. En el caso de Punta Catalina, al parecer ya la oferta final es esta de pagarles un salario extra este mes de abril, lo cual no ha sido aceptado por todos los trabajadores, y a eso se deben los despidos masivos. Hay que ver cómo va a afectar esto la culminación de la obra, que como bien saben ustedes ha sufrido un montón de atrasos que no se justifican, los atrasos, dicho sea de paso, porque tanto Tecnimont Odebrecht como el grupo Estrella, el consorcio que está construyendo la planta, ha recibido todos los pagos por parte del gobierno. Sin embargo, la primera planta apenas entró en operación el mes pasado y además no a completa capacidad. Y la segunda planta no se sabe todavía cuándo será concluido, más de un año después de que debieron ser entregadas ambas unidades. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a entrar en política, pero esta vez la posición que han asumido las iglesias católica y evangélica ante el tema de una posible reforma constitucional. Esta misma semana.
Señores, todavía el sermón de las 7 palabras del Viernes Santo sigue causando reacciones en República Dominicana, ese rechazo de la Iglesia a una nueva reforma constitucional que permita la repostulación del presidente Danilo Medina. Y es que el pronunciamiento fue fuerte, fue bastante crítico. Vamos a recordar un poquito, vamos a ver algunas de las intervenciones, no todas, por supuesto, de los sacerdotes en ese sermón de las 7 palabras, refiriéndose al tema de la reforma constitucional, al tema de si vamos encaminados hacia una dictadura y cómo ha sido cooptada la justicia. Los intereses de los políticos y los partidos están aplastando la justicia dominicana. Los hombres y mujeres que así actúan no están buscando el desarrollo de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Hemos de ser cuidadosos y prudentes al elegir nuestros líderes. Los gestores de este propósito, aunque se sientan descubiertos, se ponen nerviosos y aprovechan todos los medios a su alcance para demonizar, maltratar y ridiculizar a quienes lo ponen en evidencia. Quien vota por los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos. Aquí los dominicanos tenemos una cuota muy importante y yo espero que la ejerzamos. Suscribo y apoyo y mantengo la postura del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, de que nos están conduciendo a una dictadura. La sintomatología que se verifica nos está llevando a definir el trastorno. Dictadura. Bueno, pues aunque esto ocurrió el Viernes Santo, la semana pasada, toda esta semana ha habido reacciones ante estas declaraciones de la Iglesia Católica. Por ejemplo, participación ciudadana en la voz de su coordinador, Carlos Pimentel, y también legisladores de diferentes partidos han respaldado esa postura de la Iglesia Católica. La Iglesia ha puesto el dedo en la llaga, ha planteado verdades que son irrefutables y sobre todo el llamado a detener, evitar que en el país se pueda profundizar los retrocesos democráticos. Sin lugar a dudas, los últimos hechos que la sociedad dominicana ha tenido conocimiento indican pues prácticas autoritarias, caudillescas, que sin lugar a dudas pueden conducir a derrumbar el régimen institucional en la República Dominicana. En ese mismo orden, los diputados Levi Suriel y Pedro Botello indicaron que el sermón es una señal que indica que el país no va por buen camino. Esas 7 palabras vinieron a ponerle la tapa al pomo, a despertar a la sociedad, a decirle no solo a la clase política, sino a la gente que incluso ha estado lejos de la política, que no es posible modificar la Constitución con fines reeleccionistas, que ese equipo que está usando el presidente Danilo Medina para quedarse ahí, para seguir haciendo lo que le da la gana del presupuesto de la República, no puede continuar ahí. La Iglesia ha sido muy atinada en su pronunciamiento. Alguien neutral, que no fuese político ni alguien que al verse el gobierno tenía que pronunciarse. De su lado, la diputada Lila Alburquerque llamó al gobierno a aceptar las críticas de la Iglesia y no a enfrentarla. La Iglesia tiene su punto de vista y escoge siempre la fecha de la Semana Mayor para exponerlo. Y usted lo que tiene que hacer es tranquilamente oírlo, analizarlo y ponderarlo y punto. Pero digamos que lo que ha generado mayor cantidad de reacciones ha sido la crítica que hizo el vocero de la presidencia, Rodríguez Marchena, bueno, en un Twitter que, aunque no se refiere directamente a la Iglesia Católica en la República Dominicana, se refiere a la Iglesia en general, y que fue publicado en su cuenta el mismo Viernes Santo, después del sermón de las 7 palabras, en el que decía que la Iglesia
ha perdido muchos feligreses. Un Twitter que fue subido en inglés, un extracto de una noticia que publicó un medio en los Estados Unidos, en el que daba cuenta de cómo ha ido reduciendo la iglesia, la cantidad de feligreses o la cantidad de personas que dicen pertenecer a una iglesia en ese país. Y ese ha sido, por supuesto, la roncha que ha causado evidentemente el pronunciamiento de la iglesia en el gobierno, sobre todo el ala que pretende que el presidente Danilo Medina pueda optar nuevamente por la presidencia reformando la Constitución dominicana. Bueno, pues otro que ha reaccionado fue el capellán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, quien llamó precisamente a Rodríguez Marchena a no crear confrontaciones entre la iglesia y el Estado. Parece que el amigo hermano Marchena no visita la iglesia y lo llamamos a que visite la iglesia y sobre todo a evitar todo tipo de confrontación. Por favor, no pongamos al Estado, al señor presidente, a pelear con la iglesia. A nadie le conviene ningún tipo de confrontaciones, ningún tipo de veneno. Y bueno, luego quisieron bajar un poco el tono. José Ramón Peralta también a través de su cuenta de Twitter hizo unas publicaciones pasándole la mano a la iglesia y luego también diciendo que si la mayoría del pueblo quería la repostulación del presidente Danilo Medina, la iglesia iba a estar con ese deseo del pueblo. Pero vamos a ver reacciones del lado oficialista, la senadora Cristina Lizardo, los ministros Monchi Fadul y Gonzalo Castillo. El gobierno no tiene confrontación con nadie. ¿Pero sería sabio confrontar la iglesia? No es que sea sabio, no es sabio, la iglesia hay que respetarla, como hay que respetar los partidos políticos, las iglesias, porque no la católica solo, también están las evangélicas, que hacen un papel también extraordinario en el país. Yo estoy seguro, nosotros personalmente nos sentimos seguros de que si el pueblo quiere al presidente Danilo Medina, la iglesia estará al lado del pueblo y al lado del presidente Danilo Medina. No es característica del gobierno de reprimir, de violentar, de violar lo que justamente establece la propia Constitución. Y otro que también salió a defender al presidente Danilo Medina es el precandidato Francisco Domínguez Brito, quien ha dicho que un sector del PLD, refiriéndose al leonelismo, evidentemente, ha tergiversado, ha manipulado los pronunciamientos que hizo Monseñor Francisco Osoria de que el país se encamina hacia una dictadura. Bueno, esas declaraciones de Monseñor Osoria, que las pusimos aquí la semana pasada, porque las dijo precisamente en el programa El Día, entrevistado por Uchi Lora, están ahí. El que las quiera ver simplemente tiene que entrar y buscar el video. El monseñor dijo efectivamente que cuando la separación de los poderes del Estado, y en este caso se estaba hablando del tema de la justicia y la intromisión del Poder Ejecutivo en la justicia y las actuaciones cuestionables de las últimas semanas, esa solicitud de interpelación a los jueces del Tribunal Superior Electoral, las intervenciones telefónicas a jueces y bueno, y todo lo demás. Entonces habló Francisco Osoria de que se estaba encaminando la República Dominicana hacia una dictadura. Pero vamos a ver lo que dice Domínguez Brito, que entiende que esta posición de la iglesia es una manipulación del grupo de Leonel Fernández. Monseñor Osoria no ha dicho que aquí hay ninguna dictadura. República Dominicana ni remotamente se acerca a un proceso donde se respeten las libertades públicas. Aquí lo que ha habido es una manipulación de una información de Monseñor Osoria y también un interés marcado de algunos sectores, y lo lamentable es que muchos de esos sectores son dentro de nuestro propio partido para tergiversar una opinión sobre la democracia en la República Dominicana. Bueno, ahí está el pronunciamiento de Domínguez Brito, que mucha gente lo estaba esperando, porque Domínguez Brito es un hombre muy creyente. Entonces quería la población saber qué pensaba él de estos pronunciamientos de la iglesia. Yo creo que los pronunciamientos que vimos al principio de este bloque, que se hicieron en el sermón de las 7 palabras, no hay que interpretarlos muchos. Los sacerdotes fueron bastante claros en su postura. Pero otros que se pronunciaron esta semana fueron los del CODUE, las iglesias evangélicas, también rechazando una reforma constitucional. Si no hay una alternabilidad en esos partidos políticos
y persiste la arrogancia, el interés de perpetuarse en el poder, podríamos nosotros caer en un estado de ingobernabilidad y de fragilidad constitucional con consecuencias impredecibles. Estos pronunciamientos, por supuesto, que afectan los planes reeleccionistas de un sector del gobierno. Estamos hablando de las iglesias católicas y evangélicas que aglutinan la mayor parte del pueblo creyente en la República Dominicana, y por supuesto esto no favorece el panorama de una reforma constitucional. Sin embargo, los seguidores de Danilo Medina siguen diciendo que tienen los votos necesarios para hacer esa reforma constitucional, y por todas partes seguimos viendo los actos proselitistas donde se proclama a Danilo Medina como el candidato del PLD para el 2020. Todavía el presidente no ha hablado al respecto, pero esta situación, este ambiente que se crea con pronunciamientos de sectores tan importantes de la sociedad no le allanan el camino. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguiremos hablando de política, en este caso del PRD, la situación que ha causado la sentencia del Tribunal Superior Electoral para este partido, los movimientos que ha hecho Miguel Vargas y lo que espera para el Partido Revolucionario Dominicano. Esta misma semana. Esta misma semana. Señores, después de esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, hubo un pataleo por parte de la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano que encabeza Miguel Vargas Maldonado. Habían anunciado que recurrirían al Tribunal Constitucional, lo sostienen que lo van a hacer, habían dicho que iban a interpelar a los jueces del Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, el único camino que queda es cumplir la sentencia, sobre todo con los plazos que están corriendo por parte de la ley de partidos y ley electoral, y que impone la Junta Central Electoral a todas las organizaciones políticas. Si el partido no resuelve esta situación rápido y muy rápido, pues corre el peligro de quedarse fuera de este certamen electoral. Bueno, pues esta semana Tonti Rutinel, dirigente del PRD, calificó como ilegal la convocatoria que hizo Miguel Vargas para la reunión que finalmente se realizó el pasado miércoles. Se oponían a la realización de esa reunión los grupos de Guido Gómez Mazara, de Tonti Rutinel y otros dirigentes políticos de esa organización. Vamos a ver por qué él decía que esta reunión era ilegal. Es que no hay autoridades, es que se está violando la ley y nosotros no queremos crear problemas. Eso es una provocación. Hay compañeros que están muy disgustados. Entonces el Partido Revolucionario Dominicano, la facción de Miguel Vargas, solicitó a la Junta Central Electoral que supervisara esa reunión que finalmente se realizó el pasado miércoles. Vamos a ver lo que decidió el PRD en esa reunión. Conformar como al efecto conforma la Comisión de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Dominicano en cumplimiento de las disposiciones del artículo 32 de la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos del 15 de agosto. Todas las acciones legales y jurídicas que hasta el momento se han incoado en contra de la injusta sentencia del Tribunal Superior Electoral y por tanto autoriza al presidente del partido a continuar empleando las vías del lugar dentro del marco institucional a fin de conseguir y perseguir la anulación de dicha sentencia. Bueno, pues menos mal que el Partido Revolucionario Dominicano decidió acatar la sentencia del Tribunal Superior Electoral, no le queda de otra realmente, y hay que ver cómo se hará esta convención que tendrá que convocar ese partido para elegir a sus autoridades que cesaron ya el año pasado. Vamos a ver lo que dijo al respecto Miguel Vargas Maldonado. Iniciamos un proceso político donde vamos a tener un proceso de convención y vamos a hacer las dos cosas. Ahí vamos a demostrar dónde está la verdad, dónde está la razón, pero también dónde está la fuerza política.
Pero por supuesto los demás grupos consideran que esta reunión fue ilegal y que la supervisión de la Junta Central Electoral a la misma violenta la ley y violenta el mandato que dio el Tribunal Superior Electoral. Así lo dijo Tonti Rutinel aquí en el programa El Día. Miércoles nosotros nos apersonamos con la ley electoral, nos apersonamos de nuevo con la resolución del Tribunal Superior Electoral, con los estatutos del partido, con todas las disposiciones para hacerle entender a la Junta. Se apersonan a la Junta. Sí, a la Junta Central Electoral, que debe respetar, que eso es ilegal, que no puede crear, complicar más la situación. Es que esta es una situación extremadamente difícil para todos nosotros. ¿Y van a someter algún recurso? Mira, yo te voy a decir, como esto está grabado, si el compañero Miguel Vargas sigue en esa actitud y esos compañeros, el PRD no va a participar en el proceso electoral. No va a participar. ¿Pero van a someter algún recurso ustedes? Sí, ante el Tribunal Superior Electoral. No solamente ante el Tribunal Superior Electoral, sino ante los organismos internacionales inclusive. Porque es que se está violando la ley. Y vamos a ir a la justicia. Se está violando la ley. No procede. La ilegalidad no puede crear otra ilegalidad. Bueno, han dicho que recurrirán estas decisiones que se tomaron en esa reunión ante los tribunales y la realidad es que la única vía que tiene el Partido Revolucionario Dominicano es realizar una convención como mandan sus estatutos y como manda la ley para elegir a sus autoridades. ¿Podrá hacerlo a tiempo? Esa es la pregunta. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del otro tema de esta semana, las intervenciones telefónicas que se han revelado en el caso Odebrecht por parte de la Procuraduría General de la República a abogados de la defensa de los imputados. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, señores, toda la situación que se generó alrededor del Consejo Nacional de la Magistratura con la jueza, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, incluyó incluso la revelación de una interceptación telefónica ilegal por parte del Ministerio Público, en el que sometió a un tribunal esa orden de interceptación sin decirle a la jueza en cuestión que se trataba de Miriam Germán Brito el teléfono a intervenir, un objetivo no identificado. Y luego quisieron que esta población se creyera el cuento de que ellos no sabían que ese teléfono pertenecía a la magistrada Miriam Germán Brito y que tan pronto se dieron cuenta que ese era el teléfono de la magistrada, pues se quedó sin efecto esa interceptación telefónica, lo cual fue desmentido luego cuando la Telefónica Claro entregó a la magistrada, por orden también de un tribunal, los datos sobre esa interceptación telefónica que sí fue ejecutada. Bueno, pues esta semana surgen otros escándalos también de interceptación telefónica por parte del Ministerio Público. La defensa de Conrad Pitaluga recusó al juez de la instrucción Francisco Ortega Polanco luego de hacerle una petición de que la empresa telefónica entregara los detalles sobre la intervención al hijo de Conrad Pitaluga, que además es su abogado en el proceso, y cómo la defensa de Conrad Pitaluga reclamaba que el Ministerio Público estaba teniendo acceso a las estrategias de los abogados a través de esa intervención telefónica de un teléfono que no era del imputado, sino de su abogado. Vamos a escuchar lo que sucedió en esa audiencia. La recusación al juez Francisco Ortega Polanco surgió luego de que éste rechazara un recurso de oposición en el que se le pedía solicitar a la empresa Claro notificar en torno a la intervención telefónica a un hijo del referido imputado, que también actúa en el caso como defensa de su padre. Este juzgado de la Instrucción Especial autorizó a la Procuraduría General de la República a tramitar interceptaciones telefónicas durante un lapso de 60 días
con estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, preservando el secreto de lo privado, que no guardara relación con este proceso. Según los abogados de Pitaluga, el Ministerio Público violentó el debido proceso y vulneró derechos fundamentales del acusado. Que vulnera de manera grave el derecho de defensa y la igualdad de armas, aunque haya sucedido no por 60 días, aunque haya sucedido por 10 días. En cambio, el Ministerio Público calificó la recusación como una forma de dilatar el proceso por parte de la defensa de Pitaluga. Si yo tuviera un hijo que fuera abogado y yo tuviera un patrimonio que estuviera siendo escrutinado a través de una investigación, mi primer planteamiento para que mi hijo nunca jamás pueda ser tocado por esa investigación sería, fulano, constituyente rápido, un abogado mío. Finalmente, el juez Francisco Ortega Polanco dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia decidir si acogerá o no la recusación para ser sustituido. Bueno, el juez rechazó ese pedimento para que la Telefónica entregara los detalles, no porque el juez determinara si fue ilegal o no fue ilegal esa intervención, sino porque dice que están en una fase preliminar y no le corresponde a él decidir sobre ese tema. Sin embargo, la Procuraduría General de la República dio unas explicaciones, la dio ahí mismo en estrado, diciendo que esa intervención telefónica era común, que en casos donde podía haber lavado o distracción de bienes por parte de los imputados también se intervinieran los teléfonos de los familiares más cercanos que podrían ser utilizados para esa distracción de bienes. Pero está el tema específico de que el intervenido en cuestión es abogado del imputado y esto lo prohíbe expresamente la ley. Sin embargo, otros casos fueron revelados también esta semana en las mismas órdenes de intervención telefónica del caso Odebrecht y en este caso al imputado Andrés Bautista. Pues resulta que en esas órdenes de intervención aparecen los teléfonos de Eduardo Sanz Lobatón, secretario de Finanzas del PRM, y de Susana Gotró de Huín, viceministra de Energía y Minas, comunicadora y abogada. Estos dos nuevos intervenidos que mostraron su sorpresa ante el hecho de enterarse por los medios de comunicación que sus números telefónicos habían sido intervenidos, pues no entendían el por qué el Ministerio Público los había intervenido a ellos cuando no eran parte de ninguna investigación concerniente al caso Odebrecht. No son imputados, no son investigados, no tienen un proceso abierto. En el caso de Eduardo Sanz Lobatón, fue abogado de Andrés Bautista al inicio del proceso y Susana Gotró especuló que tal vez en el caso de ella se debía a que ella había brindado una asesoría legal también a Andrés Bautista al principio del caso Odebrecht. Entonces se evidencia que el Ministerio Público tiene una estrategia de intervenir los teléfonos de los abogados que están dando servicio a los imputados, cuando esto es total y completamente irregular. Vamos a ver lo que opina el abogado Jorge López precisamente sobre otorgar permisos para intervenir teléfonos sin que se cumpla el debido proceso y sin que se identifique a los propietarios de estos números telefónicos. El artículo 13 de esa citada resolución de la Suprema Corte de Justicia dispone claramente que dentro de los 20 días el Ministerio Público actuante debe de enviar un reporte al juez que autoriza la medida con los avances de la misma y si la misma fue ejecutada o no. Y si no cumple con esa medida, entonces de oficio el juez puede dejar sin efecto la misma. Indicó que con el caso Odebrecht se ha abierto una caja de Pandora sobre la forma recurrente en que se utiliza este tipo de actos en el país. Que los jueces, al parecer, están siendo sorprendidos en su buena fe, toda vez que estas interceptaciones se están obteniendo sobre la base de premisas falsas, donde el Ministerio Público solicita interceptar llamadas telefónicas de unos sujetos y aporta unos números, y de buenas a primeras resulta que es de otras personas. Este tipo de acciones deben de traer consecuencias.
Debemos de recordar que en otros países donde la institucionalidad funciona de una manera más efectiva, Baltasar Garzón precisamente fue destituido por autorizar escuchas entre cliente y abogado dentro del marco del caso Gürtel. Y esta práctica del Ministerio Público, deleznable, ilegal, violatoria de la ley, en el artículo 11 de esa disposición legal se establece claramente que es inviolable la comunicación entre el abogado defensor y un cliente. Bueno, y por supuesto, el Partido Revolucionario Moderno no se quedó callado. Su secretario de Finanzas ha sido intervenido por parte del Ministerio Público. Vamos a ver lo que se dijo en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PRM. La reunión de la Comisión Política Ampliada del Partido Revolucionario Moderno fue el escenario utilizado por los dirigentes de esa organización para mostrar su rechazo a las acciones realizadas por el Ministerio Público, que según ellos atenta contra la democracia. Esa es una situación lamentable y deplorable, que se aprovechen el poder que te da un cargo para tú intervenir y escuchar lo que están hablando personas importantes de la oposición política. Son errores inaceptables, esa es la verdad. Y desde el ámbito del Congreso Nacional, el bloque del PRM también pidió la interpelación del Procurador General de la República por este mismo tema, pues los intervenidos no solamente fueron Susana Gotró y Eduardo Sanz Lobatón y el hijo de Conrad Pitaluga, sino también el hijo de Andrés Bautista, que actualmente es diputado de la República. Vamos a ver esa petición de interpelación que hizo la diputada Farideh Raful en el bloque del PRM. El bloque de diputados aquí presente del Partido Revolucionario Moderno reitera la solicitud de interpelación que hemos depositado y que ha sido bloqueada por el Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados y emplazamos al PLD a que actúe en consecuencia. El caso Odebrecht ha sacado a relucir la guía de actuación del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, que contrario a los mandatos constitucionales, están caracterizadas por el incumplimiento de su deber de investigar con objetividad, por el desprecio de las garantías del debido proceso y por la legalidad de las actuaciones de investigación. Esta petición ha sido hecha antes de interpelar al Procurador General de la República, desde el mismo momento en que hizo ese espectáculo de mal gusto en la entrevista a la magistrada Miriam Germán Brito, pero el tema específico de las intervenciones telefónicas es muy delicado, es sumamente delicado y la Procuraduría no ha dado una respuesta satisfactoria sobre cómo está haciendo esto, pero además se está rompiendo la confianza que tiene que haber dentro del aparato de la justicia, la confianza que tienen que tener los jueces de que el Ministerio Público actúa de buena fe. A partir de este momento, los jueces no pueden creerle nada al Ministerio Público, sobre todo cuando le solicitan una orden de interceptación telefónica, cuando le ponen un número ahí sin identificar a quién pertenece efectivamente ese número o adjudicándoselo a otros propietarios, cuando realmente pertenecen a otras personas. Esto es grave, esto es gravísimo. La Procuraduría General de la República se está saltando los procedimientos legales, los procedimientos correctos, está tomando atajos para hacer sus investigaciones y está violando uno de los principales derechos que tenemos todos los ciudadanos, y es el derecho a la intimidad. Hay que ver si alguien exigirá dentro del Estado una respuesta al procurador, puesto que piden su interpelación una y otra vez y el Congreso del PLD vuelve y lo rechaza. Señores, la semana que viene probablemente también sea muy movida en términos políticos. Se sigue discutiendo el caso Odebrecht en su fase preliminar, que ya está prácticamente concluyendo, y por supuesto los plazos fatales que tienen los partidos para definir todo. Otro tema que será importante la próxima semana, el tema del arrastre entre senadores y diputados. A todo eso vamos a estar atentos nosotros y contamos con su compañía el próximo sábado para comentarlo aquí en esta misma semana. Esta misma semana.